buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa de dónde tú nos estás mirando. Aquí estamos en una enseñanza más de nuestras reflexiones. Y esta vez vamos a estar hablando sobre ¿serán reyes magos? ¿Serán magos? ¿Sabios? ¿Qué será? La Biblia lo dice claro y nos enseña muchas cosas claras de todas las cosas que han pasado, que pasan y pasarán. Pero te voy a decir algo. Estos magos, o como se suelen llamar hoy en la actualidad, estos reyes magos, por así decirlo en la actualidad, la Biblia los llama magos del Oriente, nos dejan una enseñanza que todo el mundo habla y todo el mundo dice y todo el mundo nos comenta lo mismo. Pero sabes que la Biblia nos da muchas cosas buenas y nos da una enseñanza y nos da una revelación detrás de estos magos del Oriente. Y vamos a estar hablando, y el versículo clave en el día de hoy está en Mateo capítulo 2, y dice lo siguiente: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bien, todos conocemos más o menos la historia de los Reyes Magos. Conocemos un poco más, un poco menos la historia de estos Reyes Magos, pero detrás de la historia de estos Reyes Magos, detrás de la historia de estos personajes bíblicos, se esconde una revelación que Dios nos quiso dar, una revelación que Dios nos quiso dejar para enseñanza de nosotros, para enseñanza de nosotros mismos. Y hay varias preguntas que la humanidad en sí totalmente, se ha hecho sobre estos hombres, sobre estos tres famosos Reyes Magos o estos tres magos del Oriente, como lo describe la Biblia. Bien, pero hay 4 preguntas en sí que la humanidad se pregunta. Y son 4 preguntas que la humanidad se hace. ¿Por qué Reyes Magos? ¿Por qué la adoración? ¿Por qué la adoración? ¿Por qué la adoración con estos 3 elementos? ¿Cómo supieron que la estrella que vieron venía de parte de Dios? ¿Cómo sabían que era rey? Vale. Aquí nos deja estas 4 preguntas muchas respuestas. Pero lo cierto es que la Biblia nos da la respuesta, la Biblia y la historia nos da la respuesta de estas preguntas que la humanidad por siglos se ha hecho. ¿Por qué Reyes Magos? Y dice el versículo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En el tiempo de Jesús, el término magos viene del griego magoi. No se refería a ilusionistas, sino a una clase de sabios y especialistas con roles específicos en la sociedad del Oriente Próximo, principalmente Persia y Babilonia.
en lo que es la antigua, en lo que es hoy Irán, Irak. Estos hombres estudiaban la astronomía y la astrología, eran expertos en el estudio de los astros y el firmamento. En la antigüedad, estas disciplinas estaban unidas a observar los movimientos celestes, a observar el cosmos, interpretar, señales históricos o nacimientos reales. También se consideraban sabios dedicados al conocimiento de la naturaleza, la filosofía, la medicina, entre otras cosas más. Hay parte de la respuesta por qué Reyes Magos. Ahora, ¿cómo o cuándo más bien comenzaron a llamarles Reyes Magos? Empezaron a llamarse Reyes Magos a partir del siglo III después de Cristo. Estoy hablando de los Reyes Magos. Impulsado por Tertuliano como una forma de enaltecer su figura frente al paganismo. Aunque la oficialización de sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, y su representación definitiva se consolidó en la Edad Media, especialmente del siglo del 9 al 12. Pero sabiendo todos estos detalles, no vengo a hablarle de estos Reyes Magos. Vengo a hablarle de la acción. ¿Por qué hicieron? ¿Por qué fueron a adorar? ¿Qué encontraron en aquel lugar para venir de tan lejos, venir del oriente a Jerusalén, a Belén, a adorar al niño? ¿Y por qué? La palabra vinieron, si vamos al versículo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día de Herodes, vinieron. O sea, la palabra vinieron tiene un significado muy importante. Es la tercera persona de el verbo venir. Indica la acción de trasladarse hacia un lugar donde se encuentra el hablante, hacia un punto de referencia determinado en el pasado. El contexto histórico de los Reyes Magos se utiliza para describir una llegada a Jerusalén y Belén desde el oriente. O sea, ellos se movieron y dejaron su lugar de comodidad, marcharon a donde Dios quería que fueran. Este es un claro ejemplo, esto es un claro ejemplo, y uno de los tantos de moverse del lugar de donde estamos. Ellos se movieron, fueron del oriente a Jerusalén, fueron a ver al rey Herodes y de ahí fueron a Belén. La Biblia nos describe varios ejemplos de hombres que dejaron su tierra natal, que dejaron donde crecieron, su comodidad para vivir toda su vida, a lugares desconocidos que Jesús los iba a llevar. Y un claro ejemplo, uno de los ejemplos tan claros, es Abraham. Salió de su tierra a un lugar desconocido. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te llevaré a un lugar. José salió de la casa de su padre y el mismo Dios trazó su vida. Era algo inusual, algo que si usted estuviera pasando por ese momento diría: ¿y por qué me está pasando esto? Pero el mismo Dios trazó la vida de José. Moisés salió del palacio y el Señor lo convirtió en el hombre que sacó al pueblo de Egipto. Pero hay un ejemplo claro, mayor que todos los ejemplos de estos personajes bíblicos. Hay un ejemplo claro y es el ejemplo de Jesús. Es el ejemplo de Jesús. Jesús salió, vino del cielo, se transformó en hombre, en niño, usó la carne, vino a un cuerpo de carne y se transformó
en un ser humano. Todos estos hombres, pero el mayor ejemplo era Jesús. Tú te estás moviendo al lugar donde Dios quiere llevarte. Y eso quiere decir que estamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Estamos realmente cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos para Él? No tenemos que movernos de nuestro lugar de comodidad. Tenemos que movernos del ambiente en que estamos para llevarlo hacia un lugar desconocido, porque Abraham salió hacia tierra desconocida. Anda, camina, que yo te voy a llevar. Anda y camina, que yo te llevo. José salió un día y no volvió más, pero fue por propósito que Dios tenía con José, para que el pueblo de Dios no muriera en el camino. Pero Dios le trazó el camino a José. Moisés estaba perfectamente bien en el palacio. Muy bien, muy bien. ¿Y de dónde salió? ¿A dónde fue? A un lugar desconocido. A un lugar donde Dios lo iba a llevar. Lo iba a moldear. Iba a moldear su carácter. Iba a moldear su vida. ¿Quién iba a pensar de que un príncipe de un reino iba a terminar siendo pastor de ovejas? Y de pastor de ovejas a sacar un pueblo entero de miles y miles de personas al mundo. Pero así es Dios. Dios te saca del lugar de donde tú estás, de la comodidad tuya, para llevarte a un lugar donde tú no conoces a nadie, para llevarte a un lugar donde hay otras leyes, donde hay otras normas, donde a lo mejor no sabes lo que vas a hacer en tu vida. No sabes de qué se va a tratar tu vida, qué vas a hacer, de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir. Pero Dios tiene un plan, un propósito, una voluntad para ti y para mí. Ahora, otra de las preguntas, lo cual la humanidad se hace: ¿por qué adoraron al niño con estos tres elementos? Oro, incienso y mirra. Bien, todos sabemos de que el oro es algo muy preciado, ¿no? El oro es algo muy preciado y codiciado también por el ser humano. Es un mineral muy rico, ¿vale? Entonces, los tres elementos ofrecidos por los magos del Oriente ya no son reyes, son magos. ¿Por qué? Porque estudiaban el cosmos, estudiaban la naturaleza, estudiaban las cosas en las regiones celestes, o sea, en el cielo, las estrellas, el cosmos, estudiaban todo esto, pero también estudiaban naturaleza, estudiaban, pero también principalmente estudiaban y sabían de símbolos proféticos. Oro, incienso, mirra fueron elegidos solo por su alto valor económico. No solo por su alto valor económico en la antigüedad, sino principalmente por su profundo significado simbólico y profético sobre la identidad de Jesús. A lo largo de la Biblia, Dios nos habla, Jesús nos habla, el Espíritu Santo nos habla a lo largo de la Biblia de todo el propósito que Dios tiene contigo. De todo el propósito que Dios tiene contigo. Que yo no sé leer la Biblia. Que yo no sé cómo estudiar la Biblia. Pídele a Dios
y Él te enseñará. El oro. ¿Qué significaba el oro y por qué usaron el oro? El significado, y es un significado profético. ¿Por qué usaron el oro? Al ser el metal más preciado y un símbolo de soberanía, se entregó para reconocer a Jesús como el rey de los judíos y el rey de reyes. Representa su poder sobre el mundo espiritual y material y también su dignidad real. El oro es algo muy preciado, como decía ya. Es un elemento natural muy codiciado por las naciones, por el hombre, por el ser humano. Y por lo tanto, el oro representa la realeza de un rey. La realeza de un rey. Usted va a un palacio real y usted ve todo aquello cubierto de oro. El oro representa la realeza real. Por eso ellos, no solamente por su valor económico, por eso ellos usaron el oro. Porque ese niño venía de una realeza. Ese niño venía de una realeza del cielo. Era hijo de un rey, por lo tanto era un príncipe y era un rey muy preciado. Significaba que era el rey de reyes y el señor de señores, que reinaba sobre todo, que reina sobre todo en este mundo. Porque nada sucede aquí si Dios no lo permite. Nada. ¿Por qué el incienso? ¿Por qué usaron el incienso? Era una resina aromática utilizada exclusivamente en el culto religioso y los altares para que el humo subiera hacia las deidades. Al ofrecerlo, los magos reconocieron la naturaleza divina de Jesús como hijo de Dios. Yo sé que ese niño que está ahí es un rey. Yo sé que ese niño que está ahí es hijo de un rey. Pero esto significa que ese rey viene de algo sobrenatural. Significa que ese rey es un rey que no es cualquier rey. Significa que ese rey es un rey sobre todas las cosas en este mundo. Es un rey que gobierna, no solamente en lo espiritual, sino en lo material. No solamente un rey que gobierna físicamente, sino un rey que gobierna espiritualmente y gobierna la tierra, el mundo y todo lo que hay en ella. Significa que ese niño que está ahí no viene de un reinado cualquiera. Que ese niño que está ahí viene de una naturaleza divina, de una naturaleza que es una naturaleza real, hijo de un rey sobrenatural, hijo de un rey especial, que es Jehová de los ejércitos. Mirra. ¿Por qué la mirra? Esta sustancia se empleaba para embalsamar los cuerpos de los difuntos y como analgésico también. Simboliza la naturaleza humana de Jesús y prefiguraba sufrimiento, calvario y muerte en la cruz, para redención de toda la humanidad. En resumen, los cristianos interpretamos estos regalos como una declaración completa de que Dios, de que ese niño, de que el rey, de que ese niño era un rey, es un Dios y fue hombre. Lo cierto es que ese niño era un rey,
Es un rey. Está sentado a la diestra de su padre. Y gobierna. Y gobierna en este mundo. Por muchos que unos otros quieran decir otra cosa, gobierna sobre este mundo y sobre todas las regiones celestes y sobre todo el cosmos y sobre todo en este planeta. Ahora mi pregunta es, después de saber quiénes eran estos magos o por qué le llamaban reyes magos, la otra pregunta que se hace a la humanidad, ¿cómo ellos supieron que esa estrella venía de parte de Dios? Que esa estrella era algo grande, que esa estrella era algo sobrenatural, que nunca en la vida se podía ver. O sea, ya había visto. Bien. Como hemos hablado anteriormente, los magos eran expertos en los estudios de la astronomía y la astrología. Ellos conocían que esa estrella no era un elemento más del cosmos, sino que era algo infrecuente, algo inusual, algo que no pasaba nunca, algo que estaba pasando, que nunca en la vida había pasado. Algo infrecuente en los cielos y significaba algún elemento histórico que estaba por acontecer. Además, la estrella hace alusión a la estrella de la mañana, que es Jesús. Hace alusión a la estrella de la mañana, que es Jesús. ¿Cómo sabía? Y la última pregunta, ¿cómo sabía que era un rey ese niño? ¿Cómo sabía que ese niño venía de un rey? ¿Cómo sabía que ese niño era hijo de un rey? ¿Cómo sabía que ese niño era algo inesperado, inusual, infrecuente, algo que no había pasado nunca? ¿Por qué? Porque así como ellos estudiaban la naturaleza, como ellos estudiaban el cosmos, las estrellas, los luceros, el sol, la luna, los planetas, como ellos eran expertos en todo esto, pero hay un detalle que se nos está escapando. Como ellos venían del oriente, o sea, principalmente de Persia o de Babilonia, la que es hoy Irán, Irak, se cree que estos sabios también estudiaban las profecías hebreas, que estudiaban, por supuesto, porque los judíos fueron a la diáspora hacia Irán y Babilonia. Fueron presos y fueron llevados a Irán y a Babilonia. O sea, a Persia y a Babilonia. Entonces, por eso, como ellos venían de allá, ellos estudiaron, y se cree que estudiaban estos mensajes proféticos debido a la diáspora judía en el oriente, o sea, como decía ya. Entonces sabía de que había un escrito que decía que iba a venir un Mesías, que decía que iba a venir alguien inesperado, hijo de un rey, que no era de este mundo. Estos hombres que al parecer estudiaban los escritos proféticos de los hebreos, los cuales están escritos en los libros de Números y Miqueas, los cuales hacen referencia y dicen lo siguiente: Números 24:17. Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set, y sabían de la llegada de un Mesías. Ellos estudiaban, se cree que estudiaban las profecías de los hebreos.
Dice Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces, si ellos estudiaban las profecías de los hebreos, sabían esto. Sabía que iba a venir un Mesías, sabía que iba a venir alguien que iba a ser Señor de señores en Israel, alguien que iba a ser un rey en Israel, pero no un rey como ellos lo imaginaban. Entonces, sabemos por qué los reyes magos no son reyes magos, que estudiaban, qué hacían, cuál era su objetivo, cómo sabían que era una estrella, cómo persiguieron la estrella, por qué persiguieron la estrella. Las preguntas que la humanidad se hace. De la misma manera que los magos se movieron y fueron a Jerusalén. Muévete tú, movámonos en la voluntad de Dios, y si no lo sabes, pregúntale a Él, y Él te contestará y te dirá cuál es su verdadera voluntad. Dale el mejor regalo a Dios, que es tu corazón y tu vida, pero entrégaselo todo a Él. Ese es el mejor regalo a Dios, que es tu corazón y tu vida, para entregárselo con todo tu ser y tu alma. Esta es la mejor adoración que tú y yo podamos hacer. Como los magos ofrecieron estos regalos y lo hicieron de corazón, no dudemos en hacerlo también. Escudriña las escrituras y lee la Biblia, y esto te dará entendimiento sobre su palabra. Y por último, búscalo íntimamente. Y sé sabio de la misma manera que ellos, guiados por Dios, no volvieron a donde estaba Herodes para delatar dónde se encontraba el niño. Es así. No eran reyes magos. Se vestían como tales, pero no eran reyes magos. Eran simplemente personas como tú y como yo, que tenían un oficio que era estudiar el cosmos, las leyes del cielo, estoy hablando del cielo físicamente, estudiar las estrellas, los luceros, el sol, los planetas. Sabían de filosofía, sabían de naturaleza, medicina verde, a la que hoy le llamamos medicina verde, y también estudiaban sobre profecías. O sea que eran sabios en su condición. Pero sabios en su condición, sabía de que Dios iba a hacer algo. Sabios en su condición, pero sabía de que esa estrella estaba diciendo algo sobrenatural. Así como ellos estudiaban todo eso, estudiamos la Biblia. Estudiemos la Biblia como Dios quiere que la estudiemos. Escudriñemos su palabra como Dios quiere que la escudriñemos, para poder entender cuál es la verdadera enseñanza de la Biblia. Sí, eran reyes magos y llevaron incienso, mirra y oro, pero ¿qué había detrás de todo eso? En todos los pasajes bíblicos, Dios nos deja una enseñanza. Amén. Entonces, en la Biblia está la respuesta. ¿Por qué José salió a llevarle comida a sus hermanos y nunca volvió? Porque era un propósito de Dios. ¿Por qué Abraham salió de la tierra de su parentela y no volvió más a su tierra? Porque era el propósito de Dios. Era la voluntad de Dios. ¿Por qué Moisés salió de Egipto de esa manera que salió? Mató a un egipcio, ¿no?
¿Qué hizo? Homicidio. ¿Pero por qué salió de Egipto así? Porque era un propósito de Dios. Hizo algo malo. Después se arrepintió, tiene que haberse arrepentido por lo que hizo. Y Dios lo perdonó. Pero fue usado por Dios porque salió del lugar de comodidad. Salió del lugar de comodidad de donde él estaba. Y así sucesivamente. Jesús vino del mismo cielo. Dejó su comodidad de rey, su comodidad de príncipe en el cielo. Y vino aquí a sufrir por ti y por mí. Vino aquí a sufrir todos los pecados de la humanidad, las enfermedades de la humanidad, las enfermedades que tú y yo podamos o no tener. Pero esa enfermedad, él se la llevó ya. La padezco, sí. Pero la Biblia me dice que Jesús es mi médico divino. Él me sana todas las enfermedades porque Él se las llevó. Esa enfermedad se la llevó en la cruz del Calvario. Ahora, lo otro está en que si es la voluntad de Dios sanarte o no. Si Dios tiene un plan contigo por esa enfermedad. ¿Es el tiempo o no de sanarte? Dios lo sabe. ¿Es el tiempo o no de curarte? Él lo sabe. Si te sana bien y si no te sana, es Dios también, porque es su plan. Aunque no te sane, aunque nos muramos, Él sigue siendo Dios y es la voluntad de Dios. Hermano, espero que esta pequeña enseñanza te haya llegado a tu vida, así como llegó a la mía. Que esta enseñanza, pequeña por pequeña que haya sido, espero que haya llegado a tu vida. Y que sepamos bien que no son reyes magos, sino que son magos, personas naturales, así como tú y como yo, que tenían un oficio, que tenían una carrera, que tenían algo en lo que trabajaban. Ese era su trabajo. Entonces, nada, que Dios te bendiga. Reflexiones cristianas en mi alma, busco